Muy buenas tardes, bendiciones, amado amigo, amado oyente, pueblo del Señor. A cada uno en esta tarde, bendiciones, y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestras vidas y vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Saludos por este medio, su hermano y servidor Williams desde Costa Rica, de la Iglesia al Llamado de Dios, en Guararí de Heredia. Les saluda y les bendice, animándoles y motivándoles a seguir adelante. En esta hora vamos a continuar. Hoy en la mañana estuvimos tocando parte de esta enseñanza, parte de este mensaje. Prosigo a la meta. Una gran virtud que vemos en todos los hombres, en todas las personas que fuesen llamados por Dios para emprender y desempeñar una función de liderazgo, fue que siguieron avanzando, no retrocedieron, no volvieron atrás sin importar las circunstancias. Hoy en esta hora, en este momento, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, entendimiento, y que esta palabra pueda llegar a lo más profundo de cada uno de vuestros corazones. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, hoy estamos delante de tu presencia, dándote las gracias, mi amado Dios. Que tu reino venga a nosotros, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Señor, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Oh Santo, aleluya, líbranos de toda tentación, de toda obra infructuosa de la carne, toda obra de las tinieblas. Padre bendito, líbranos, enséñanos a vivir para ti, Señor. En esta hora disponemos, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos, todo, Señor, para recibir la instrucción tuya, para recibir de ti, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Padre, en esta hora que esta palabra llegue hasta donde tiene que llegar y que dé el objetivo que tiene que dar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Filipenses capítulo 3, verso 13, dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Biblia en mano, como siempre lo decimos. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos habla de la siguiente manera. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una gran virtud que vemos en Moisés, el profeta Moisés, el escogido y elegido de Dios para sacar al pueblo de Israel, fue su perseverancia. Para sacar a un pueblo de la esclavitud, para sacar a un pueblo de tantas cosas que estaban pasando en Egipto, fue Moisés. Y lo que lo destaca a él como un líder fue su perseverancia. Pues durante los 40 años que caminó por el desierto, nunca pensó en volver a Egipto, nunca pensó volver atrás. Moisés nunca expresó una molestia al estar en el árido desierto, nunca expresó volvamos a la esclavitud. Pues este camino por el desierto es muy duro, es muy atroz. En momentos más difíciles, lo que hizo fue buscar a Dios. Esa fue su fortaleza. Él era un adorador, un apasionado por la presencia de Dios. A pesar de los obstáculos, él seguía
hacia la meta trazada por Dios, es fundamental fortalecernos en Dios y perseverar en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Prosigo a la meta, dice el apóstol Pablo. Prosigo a la meta, prosigo al llamamiento. Yo no lo he alcanzado todo. He tenido obstáculos, he tenido problemas, me han azotado, estoy encarcelado, pero aquí no es mi final. Aún tengo que continuar, aún sigo a la meta. Recordemos que cuando el apóstol Pablo se encontraba preso en la cárcel de Filipos, con Silas, según Hechos capítulo 16, 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y dice la Biblia que los presos los oían. Lo que ellos hicieron fue adorar a Dios. No murmuraron ni se quejaron, y tampoco pensaron en renunciar. Ellos siguieron adelante con la fuerza de Dios. El apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, capítulo 3, versos 13 y 14, dice: hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hacemos un paréntesis. ¿Qué es lo que quedaba atrás? ¿Qué es lo que quedaba atrás? El pueblo de Israel veía lo que quedaba atrás como algo de razón para volver. El apóstol Pablo veía lo que estaba quedando atrás como razón para no retroceder. Ahora la pregunta: ¿estamos viendo nosotros lo que está atrás o estamos poniendo la mirada en la meta que Dios ha trazado para nosotros? Y sigue diciendo: y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora bien, ni siquiera es el pastor, ni siquiera es el evangelista, ni siquiera es el predicador que ha llamado nuestra vida, sino es Dios quien nos ha llamado en Cristo Jesús. La adversidad es parte del camino. Ante ella hay diversas reacciones. Hay que enfrentarla, negarla, huir de ella, etcétera, etcétera. Se requiere aquí una profunda decisión de no volver atrás. Si queremos lograr o alcanzar algo significativo, pues las cosas sin valor no requieren ningún esfuerzo, pero lo valioso requiere esmero, dedicación y mucho esfuerzo, y sobre todo perseverancia. Podemos encontrarnos con personas que tienen grandes talentos, como lo decía hoy en la mañana, personas con muchos talentos, no han logrado grandes metas, no han logrado absolutamente nada, les ha hecho falta perseverancia. Y también podemos encontrarnos con personas cuya constancia y perseverancia es a diario, a cada momento, a cada instante, que han logrado mucho más de aquellos que tienen talento. El apóstol Pablo perseveró a pesar de todo, como lo expresa en el texto. Recordemos que Pablo escribe esta carta a los filipenses desde la cárcel. Es un cristiano que ha vivido naufragio, fue traicionado, abandonado, apedreado, en peligros muchísimas veces, peligros de muerte, muchas veces menospreciados por los judíos y discípulos, etcétera, etcétera. Pero él no abandonó los caminos del Señor ni su servicio. La decisión de perseverar de Pablo hasta el fin fue firme, y lo expresa diciendo: prosigo a la meta, ¿qué importa las veces que me azotaron? Prosigo a la meta, ¿qué importa las veces que me han rechazado? Prosigo a la meta, ¿qué importa las veces que me han vituperado? Prosigo a la meta, ¿qué importa las veces que han murmurado? Prosigo a la meta, todo eso queda atrás. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y así lo hizo. Fue fiel a Dios hasta el fin de sus días. Cabe destacar la frase: olvidando lo que queda atrás. Es algo tremendo, un ejercicio de mente, y lamentablemente muchas veces se recuerda con frecuencia lo que ha quedado atrás y que hoy no es útil,
que hoy solamente es herida. Por ejemplo, ofensas, desórdenes de las vidas pasadas, traiciones, antiguas relaciones fallidas o anhelos del corazón que sabemos que no hacen bien a nuestra vida y no lo logramos alcanzar. Los recuerdos del pasado deben ser un testimonio para la honra y gloria de nuestro Dios. Veamos un ejemplo en Israel. Israel caminó en la tierra desértica hacia la tierra prometida y dijo: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Eran recuerdos y anhelos del alma que expresaban su deseo de volver atrás. Pausa, paréntesis. ¿Cuáles son los deseos que nosotros tenemos en nuestra alma, en nuestro corazón, que nos motivan a volver atrás? Aunque era Dios mismo quien los guiaba a ellos, y era Dios mismo la presencia que estaba con ellos, y quien los había sacado con maravillosas señales y prodigios de la esclavitud egipcia, ellos querían volver atrás. Es vital, amado pueblo del Señor, renovarnos en Dios y alimentarnos de su palabra. La perseverancia es requerida en el reino de Dios. Jesucristo lo dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Exacto para el reino de Dios. Lucas 9:62. El arado era llevado por una yunta de bueyes, 2 bueyes, y el labrador ponía una mano en el arado y en la otra la vara para empujar y motivar a los bueyes, conducirlos por la línea que él quería trazar, mirando siempre al frente, delante, y así evitar que el surco quedara torcido. Tremendo. Cuando nosotros ponemos la mirada, ponemos la mano en el arado y ponemos la mirada hacia atrás, nos desviamos de la dirección. El arado es el símbolo de un caminar recto, de un caminar recto en el servicio al Señor, mirando al frente, de seguir a Cristo con los ojos puestos en Él, haciendo caso omiso de las fuentes de distracción y perseverando ante los obstáculos del camino. El apóstol Pablo estaba concentrado. El apóstol Pablo estaba convencido, estaba persuadido, estaba motivado a seguir adelante. Tremendo. Por eso dice: una cosa hago. Y su mirada estaba puesta al frente, determinando a perseverar. Por eso dijo: me extiendo a lo que está delante. Lo que me hicieron ayer, las ofensas que me dijeron ayer, las murmuraciones, las críticas, todo lo que sucedió ayer, eso quedó en el pasado. Si vemos nosotros, un deportista puede invertir muchos años de su vida capacitándose para ganar una medalla olímpica, ganar un premio. De hecho, puede fracasar muchas veces antes de lograrlo, pero su esperanza es que su perseverancia será premiada algún día. La felicidad que embarga el día de la premiación es inmensa, y eso es lo que le motiva a seguir adelante. A nosotros como cristianos nos debería de motivar el día del Señor, el día que nuestro Señor Jesucristo regrese por los suyos en esta tierra, y esperar el premio, esperar el galardón. Pablo nos deja ver que el premio en Cristo es Cristo mismo. Por tanto, con la fuerza de Dios debemos perseverar y avanzar, pues no hay mayor tesoro ni riqueza que Cristo mismo. Por eso prosigo a la meta, me extiendo a lo que está delante, olvidando lo que queda atrás, y persevero en el premio en Cristo Jesús.
Filipenses capítulo 3, 13 y 14. Nos dice según la nueva versión: hermanos, no pienso que yo mismo haya logrado ya la meta. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzadamente para alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Este pasaje nos permite ver que el apóstol Pablo se esforzó y perseveró a pesar de las múltiples adversidades, múltiples decepciones en el caminar de su servicio a Dios. Debemos tener presente algo, pueblo amado, que el apóstol Pablo escribe esta carta a los filipenses estando encarcelado por predicar el evangelio del Señor, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero su confianza en Dios y en su cuidado siempre fue firme y segura. Ahora bien, ¿es Pablo un creyente? ¿Es Pablo un creyente en el tiempo que escribe esta carta, que ha tenido que enfrentar y superar varios naufragios? En otros momentos fue abandonado, también fue apedreado. Ahí lo apedrearon. Él estuvo en peligro varias veces, fue rechazado por sus propios hermanos judíos y fue olvidado por muchos de sus discípulos, entre otras cosas que le sucedieron. Hoy probablemente estamos saliendo de momentos difíciles, momentos de abandono, momentos que han intentado con nuestra vida. Rechazo de la familia, rechazo de los hermanos, olvidado por aquellos que lo hemos hecho todo. Sin embargo, vemos el ejemplo de que Pablo no renunció, tampoco se quejó ni murmuró contra Dios, ni abandonó el camino de la fe. Tampoco rechazó su servicio al Señor. A pesar de todas las cosas ocurridas, él dice: sigo adelante, persevero hacia la meta, procuro el premio en Cristo Jesús. Seguir a Cristo, mi amado hermano, ser un discípulo suyo implica esfuerzo y perseverancia. Todos los obstáculos y la oposición son parte del camino. Gracias a Dios, Él ha prometido estar con nosotros todos los días y multiplicar nuestras fuerzas como las del búfalo. Adelante. Recordemos quién nos ha llamado: es el Señor, nuestro Dios. Recordemos que las aflicciones presentes no son comparadas con la gloria venidera. Debemos ser conscientes que las dificultades del camino son constantes. Marcos 6:1-4 dice: Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que escuchaban se asombraban diciendo: ¿de dónde obtuvo estas tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría? Le ha sido dada, y estos milagros que hacen sus manos. ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, Santiago, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús le dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Pero algo tremendo sucede aquí. El Señor Jesús fue rechazado por los suyos, fue rechazado por sus propios que lo vieron crecer. Aquella era su tierra, ellos eran su familia, literalmente eran sus hermanos, y no creían en el poder que el Padre había puesto en él. Y aunque ellos no podían negar la poderosa sabiduría y las señales, decidieron no creer en él. Debemos tener presente una cosa, que una forma de honrar al Señor es creyendo en su poder y testimonio. El Señor Jesús vivió la decepción. Jesús seguramente esperaba hallar disposición, fe, corazones mansos al mensaje de Dios. La palabra decepción también significa desilusión. Eso es perder la esperanza o ilusión que había. Y por lo general,
Eso produce tristeza y desaliento. El Señor experimentó la incredulidad de los demás. Marcos 6, 5 al 6. Y no pudo allí hacer ningún milagro. Solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos. La Biblia nos dice, no pudo hacer allí ningún milagro. Esa frase no pudo. No fue por incapacidad del Señor Jesús, ya que Él es Dios Todopoderoso. Eso se debía a la incredulidad que ellos mismos, de ellos salía. Fue eso lo que impidió la obra del Señor. El pasaje bíblico nos dice, sanó a algunos pocos enfermos y no pudo hacer ningún milagro. Esto nos muestra que no solo recibieron, pero respecto a la sanidad, sino que perdieron cosas más grandes, como los milagros que el Señor Jesús traía para ellos. La sanidad tiene relación con la restauración de la salud, mientras que los milagros implican hechos que asombran a los testigos, como por ejemplo, órganos completamente nuevos en el cuerpo del ser humano. Un vencedor usa la adversidad para madurar y creer y proseguir a la meta. Cuando aparecen los obstáculos, la perseverancia debe aparecer. Nos dice la Escritura que Jesús recorría las aldeas de alrededor enseñando. Él no se quedó escuchando lo que decían o murmuraban de él. Él salió por los lugares. Alguien iba a recibir el mensaje. Alguien lo estaba esperando. Amado pueblo del Señor, cuando aparecen los obstáculos, la perseverancia también debe aparecer. El Señor Jesús no se estancó por el rechazo en la ciudad de Nazaret. Aunque las cosas no salieron bien, Él persistió y siguió adelante con aquellos que Dios le había delegado, y por eso va a los demás lugares alrededor. Vemos pues, aunque su enseñanza no fue aceptada ni valorada en Nazaret, siguió llevándola a otras regiones. El Señor Jesús no renunció, más bien siguió adelante con el propósito del Padre Celestial. Jesús llegó a la ciudad de Nazaret después de haber realizado varios milagros y sanidades en la ciudad de Capernaum, pero no encontró fe en ese lugar. Se encontró con una incredulidad y menosprecio de los suyos, pero esas cosas no lo detuvieron. No debemos confundir orgullo y soberbia con constancia, porque la soberbia lleva al hombre a la terquedad, a una terquedad obstinada, mientras que la humildad hace al hombre dependiente de Dios y por consecuencia lo hace constante. Vemos que el pasaje bíblico nos dice que el Señor Jesús no fue bien recibido en Nazaret, y más bien Él fue a las aldeas de alrededor para enseñar. Aquellas aldeas eran extensiones de los centros urbanos principales. La palabra Nazaret significa reverdeciente, protectora, coronada por sus habitantes. Esos habitantes no lograron ver a Dios. No lograron ver a Dios en la persona de Jesucristo. Sin embargo, los habitantes de las aldeas de alrededor recibieron lo que el Señor Jesús traía. Esto es milagros, sanidad, perdón, salvación y vida nueva. Dios no decepciona a aquellos que creen en Él. Recordemos aquí la frase del apóstol Pablo: prosigo a la meta, me extiendo a lo que está delante, olvidando lo que queda atrás, y persevero al premio en Cristo Jesús. El vencedor debe valorar el proceso formativo. Ellos decían entre sí: ¿no es este el carpintero? El Señor Jesús creció y aprendió un oficio como cualquier otro judío, y en la carpintería comenzó su formación. Allí desarrolló virtudes como la constancia, la responsabilidad, la puntualidad, la diligencia, la obediencia, fidelidad, el respeto, la vida devocional, entre otros. Un vencedor desarrolla la capacidad
de superar los obstáculos. Entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad, poder sobre los espíritus inmundos. Saliendo los 12 de 2 en 2, predicaban que todos se arrepintieran. También echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. A través de sus discípulos, el Señor Jesús expandió su ministerio. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, dice la palabra. El Señor Jesús venía ministrando grandes milagros y sanidades en las personas, pero ahora delega su poder y autoridad, multiplicando así su nivel de influencia y capacidad para compartir con su ministerio. Podemos ver en Lucas 9, 1, 2, 6, se nos dice que pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Antes el ministerio estaba limitado a la persona de Jesucristo, pero ahora por todas partes. La fe, al hacer la voluntad de Dios, nos impulsa a nuevos niveles. El Señor Jesús no fue egoísta, sino que delegó su autoridad y poder. No se detuvo ante algunas imperfecciones de aquellos discípulos. Él creía que esa era la voluntad de su Padre y que ellos eran los llamados por Él. Los discípulos no dudaron nada, sino que avanzaron en fe, creyendo en la palabra del Señor Jesús, y vinieron la gloria y el poder de Dios, ministrando en niveles que nunca habían pensado. Por eso, amado hermano, cree, avanza. Dios tiene nuevas cosas para ti. Él quiere usarte poderosamente. Jesús enfrentó los obstáculos con firmeza y con la ayuda del Padre los superó y alcanzó niveles mejores. Un vencedor persevera, confiando en el poder divino y con la certeza de que nuevas cosas tiene Jesús para su vida. Prosigo a la meta, me extiendo a lo que está delante, olvidando lo que queda atrás y perseverando al premio en Cristo Jesús. Mi amado hermano, yo no sé qué es lo que pasó ayer, ni lo que pasó hace una semana, un mes, un año, 5, 10, 20 años. No sé lo que pasó. Pero he aquí la enseñanza. La fe del apóstol Pablo iba mucho más allá de la confianza terrenal, pues él estaba convencido de los beneficios eternos y celestiales que hay en Cristo Jesús. Por eso, uno de los versículos más abajo dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar también a sí mismo todas las cosas. ¿Qué es lo que te detiene a proseguir a la meta? ¿Qué es lo que te atrasa? ¿Qué es lo que estás mirando atrás? Amado hermano, amado amigo, prosigamos a la meta, al llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendiciones en esta tarde, recordándoos que ninguna enseñanza, estudio es útil si no se escudriñan las citas bíblicas mencionadas. Deseo para vuestros corazones paz, abundante paz, y que podamos volvernos de corazón a nuestro Dios. Bendiciones, hasta pronto. Saludos por este medio, su hermano y servidor William, motivándoles a seguir adelante. Bendiciones.